Este era un joven, no mayor a 18 años, que le encantaba estar solo en casa. No por el hecho de que no estuvieran sus padres o su hermana, sino porque él pensaba que hacía mejor las cosas si no es visto. A su parecer, quedarse solo significaba hacer mucho mejor sus deberes, tanto escolares como del hogar. Planchar su ropa, poner la música de su agrado en la radio y, también, muy contadas veces, escuchar historias de terror en el canal del youtuber que más le gustaba, dicho así por la manera de narrar dichas historias. El muchacho vivía en la cuna de la civilización, en uno de esos edificios postmodernistas que parecieran de lujo e incluso exótico por fuera, gracias a las ventanas relucientes que día con día mostraba, pero por dentro no era más elegante que las demás casas que ya hubiera visitado, poniendo de ejemplo las de sus amigos, de apenas un sencillo piso. Pero él no podía quejarse, o pedir algo mejor que eso, puede que nada sea mejor que lo que tiene apenas, así que, de igual forma, lo disfrutaba. Su departamento es algo reducido pero bonito, donde apenas cabían mamá, papá, hermana y él, situado en un cuarto piso. Y a Dan Lee, el chico de nuestra historia, le gustaba la vista que tenía desde ahí, ya que podía ver los edificios cercanos y las montañas a lo lejos, un espectáculo digno de admirarse por las personas correctas. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, Dan Lee volvía de la escuela, cansado pero igualmente feliz. Por un lado, el día estuvo pesado porque ya eran las últimas semanas de evaluación dentro de su colegio, pero estaba contento porque su novia siempre se mostraba comprensiva con él y dispuesto a ayudarlo en lo que sea que necesitara. Apenas un año juntos y él ya la quería muchísimo, porque, de cierto modo, encajaban perfectamente el uno con el otro en casi todo. Incluso, una vez, Danny le mencionó una esas muchas veces que salieron a pasear a algún lugar que se imaginaban como dos piezas de rompecabezas, hechas única y especialmente para estar juntas, comentario que, claramente, le encantó a la chica. El chico dejó su mochila en su cuarto, tomó el auxiliar para conectarlo a la radio y, antes de poder presionar el botón de encendido, escuchó sonar el teléfono propio del departamento. Levantó la bocina y después de unos segundos identificó la voz de su madre, una mujer dulce pero que no tiene mucha paciencia, era profesora de una secundaria algo lejana a casa, donde apenas pudo encontrar el trabajo estable. El motivo de su llamada era para avisarle al joven que tenía que quedarse a calificar exámenes hasta tarde, no sabe exactamente cuánto se demorará en hacerlo, pero que, de igual forma, pasaría por el trabajo de su padre para que regresen a casa juntos, ya que él, de igual manera, tenía que quedarse tarde, como era costumbre. Danny se hubiera molestado un poco porque casi no ve a su padre desde que se consiguió ese empleo de funcionario público que, de ninguna manera, seguiría el chico, pero esta vez se sintió un poco más feliz. Que mamá se quedara hasta tarde al igual que su padre, significaba solo una cosa, quedarse otro rato más solo en casa, así que, sin vacilar, le dijo a su madre que no se preocupara, que él estaría bien, pero que tal vez no los espere despierto, palabras que mamá tomó de la mejor manera posible. Se despidió de su hijo y, con su dedo índice deslizándolo sobre la pantalla táctil de su móvil, terminó la llamada. A las pocas horas después, Danny seguía haciendo sus tareas pendientes. Se sentía inspirado de alguna forma, por la música que escuchaba en ese momento, principalmente, cuando recibió otra llamada directamente en su celular que el identificador marcó como hermana, y el muchacho con un poco de fastidio, por el hecho de haberlo interrumpido, le contesta de mala gana. Bueno, ¿qué quieres? Danny, necesito que le avises a mi mami que estaré en casa de Jennifer hasta tarde haciendo tarea, ¿sí qué más necesitas? Nada, supongo que es todo. ¿Qué? Le respondió, esta vez un poco más molesto, ¿no pudiste haberle marcado directo a su celular y no al mío? Sabes que no me gusta que me interrumpan, y menos por motivos así de estúpidos. Limítate a avisarle tú, y no me vuelvas a hablar así. En ese momento acabó la conversación. Su hermana era un poco mayor que Danny, pero por la manera en que lo trata, pareciera que de alguna forma se cree superior. A este punto ya estaba enojado, solo porque es mayor de edad supone que tiene derecho a dirigirse de esa forma a mí. Idiota. El chico se limitó a mandarle un mensaje con lo siguiente. Tu hija me dijo que se va a quedar en casa de Jennifer, pero si fuera tú, la iría a buscar a casa del tarado de su novio. Él no supo si en verdad leyó el mensaje su madre. Pero no le tomó importancia. Después de haber hecho su tarea, su quehacer en la casa, e incluso jugar con su consola un rato, se dio cuenta que tenía más tiempo libre del pensado. Apenas eran las 8:17 de la noche.
Danny no sabía qué hacer, cuando de pronto sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, y eso le dio la clara idea de apagar todas las luces de su casa, sacar su laptop de su escondite, el cual existía porque su hermana la tomaba sin autorización ni en presencia de él, algo que no iba a tolerar, y se disponía a ver vídeos que lo atemorizaran, que lo perturbaran de cierta forma, porque de alguna forma, le excitaba sentir como su sangre se vuelve fría y su corazón explota del miedo. Así que, ni corto ni perezoso, se sentó en la mesa del comedor, apoyó su celular a un costado del aparato, abrió la ventana del navegador, y estaba a punto de teclear cualquier cosa, cuando de pronto, algo cegado por la luz que emanaba la pantalla, alcanzó a distinguir algo a lo lejos, como una sombra, ocultarse rápidamente en una de las habitaciones, como si no quisiera que fuera vista, suceso que le bajó en cierto modo los ánimos del joven. Pero reafirmando su escepticismo y su necedad por creer en cosas paranormales, a pesar de las innumerables historias que ya había escuchado, lo pasó por alto, y pensó en algo más lógico. Un ladrón. Esta idea ganó más créditos de realidad por el hecho de que Danny no recuerda haber cerrado bien las ventanas, así que lentamente se levantó de la silla cuando de pronto escuchó su móvil sonar, y saltó incluso por el volumen que tenía en ese momento, cosa que nunca le había molestado desde que lo programó así, pero que en ese momento se arrepintió de no haberlo puesto en modo vibrador o incluso en silencio. El identificador esta vez rezó Lisa, la novia del chico. Lisa también tuvo cosas que hacer después de que regresó de la escuela, pero no contaba con el hecho de que, casualmente, estaría sola en casa ese día. Ese maldito día. Dios, ¿por qué los abandonaste? El muchacho volvió a su silla y atendió la llamada, teniendo una conversación que pudo haber sido normal en alguna otra parte de la realidad, la cual duró alrededor de 20 minutos. De pronto, en el cuarto donde había visto la silueta anteriormente, escuchó caerse algo, que lo hizo estremecerse y casi caerse de donde estaba sentado. ¿Qué te pasa?, preguntó Lisa al escuchar el desliz difícil de ignorar de la silla. ¿Qué tienes? Has estado hablando raro. Contesta, ¿qué te sucede? A lo que Danny respondió. Escuché algo caerse. El ruido provino de mi cuarto. Su novia rió, y le dijo. Pensé que no creías en esas cosas. A el punto el chico cambió parte de su miedo por enojo, y le reclamó. No estoy creyendo nada. Podría ser un ladrón, estúpida. Fue a partir de ese momento que empezaron a discutir, y casi se olvida del asunto de aquella presencia, cuando las luces de toda la ciudad se fueron, pero, de alguna forma, la línea telefónica que lo conectaban a él y a la chica seguía en pie. Mierda, se ha ido la luz, exclamó el chico. Tal vez el ladrón apagó las luces para darte un buen susto, bromeó Lisa, y acto seguido rió ligeramente de su propio comentario. Danny estaba a punto de colgar cuando sintió, muy dentro de él, que algo lo observaba. Y escuchó una voz, como un susurro, proveniente de la habitación, de aquella habitación. No pudo entender lo que había pronunciado esa cosa, pero de ninguna forma podía ser bueno. Fue entonces cuando vio sus ojos de aquello, gracias a que se asomó de nueva cuenta. Unos ojos blanquecinos con gris muy horribles, chorreaban sangre, y la sangre parecía que se le corría hasta el mentón de esa cosa. Ojos que, si pudiera haber descrito él, solo podía ver en sus más mórbidas pesadillas. El muchacho ya estaba aterrorizado. Sabía que eso no se marcharía, sabía que aquello lo buscaba a él. Lisa, escúchame, por favor, advirtió el joven, hay alguien aquí, no sé qué sea, pero no se irá. ¿Aquí dónde?, preguntó estúpidamente la chica, quien se calmó de súbito al escuchar la voz de su novio. Hay alguien aquí, repitió Danny, aquí en la casa, y me observa, Lisa. La joven no sabía qué hacer ni qué decir. Sin más que poder suplicar por ayuda, el chico, aún más nervioso y con la voz temblorosa, le dijo. Ayúdame, Lisa, por favor, hay alguien o algo aquí, y me está vigilando, o no sé qué quiera. Rayos, tienes que ayudarme. Danny se apartó del micrófono de su celular un momento, y exclamó con un tono de voz lleno de miedo puro. Si eres un ladrón, llévate todo lo que quieras, pero no me hagas daño, te lo suplico. Lisa no pudo resistir más y empezó a llorar, algo que a Danny no ayudó absolutamente en nada, y los dos estaban rodeados de dos cosas. Desesperación y miedo. En ese momento Danny notó que aquella cosa, en alguna clase de respuesta a su comentario, sonrió. El chico deseó con toda su alma haberse arrancado los ojos antes de poder ver su respuesta de aquello. Su sonrisa iba de oreja a oreja, casi como si estuviera siendo forzada por ganchos adheridos a los extremos de sus labios. Sus dientes tenían un color amarillo rojizo. Algo realmente asqueroso.
El joven tuvo unas náuseas muy grandes en cuanto miró eso, pero, al mismo tiempo, lo hacían sentir un profundo y muy inmenso terror. Fue segundos después cuando hizo lo que creyó más prudente. Corrió hacia la puerta, pero un pequeño tropiezo causó que tuviera que abandonar su celular, el cual seguía conectado al teléfono de Lisa. Llegó hasta la perilla de su puerta principal e intentó abrirla lo más rápido que pudo. Y contempló como todas las cerraduras se activaban de pronto. Aquello no lo iba a dejar ir. Danny no podía creerlo, y en toda la desesperación que lo inundaba, empezó a patearla. Y a patearla. Y a patearla. Como si su increíble fuerza anti-cerraduras, o quizá por obra divina, la puerta fuera a romperse y así conseguir escapar. Un golpe no bien calculado hizo que se lastimara más su pierna derecha que la misma madera de la puerta. Ya no había a dónde ir. Ya no había escape. Incluso el chico llegó a pensar que nunca hubo escape alguno. Reaccionó pensando que a aquello le había dado la espalda. Fatal error. De alguna forma mantenía a esa extraña presencia alejado mirándola, pero ahora estaba a 1 metro de él. Y Danny sintió que aquello estaba enojado, furioso, por el intento de escape del muchacho. Lisa aún seguía escuchando todo del otro lado de la línea cuando de pronto oyó un grito sobrenatural, un golpe muy fuerte y un cristal romperse y caerse. Llamada terminada le indicaba su celular. La línea se había cortado. La chica solo pudo admirar el vacío, con la mirada fija en la nada, ella sabía exactamente qué había pasado. Momentos antes, un chico se sentó en la acera, la cual daba enfrente de un edificio algo grande, con ventanas relucientes. Se imaginó que se sentiría vivir allí, y tener una vista hacia los demás edificios y a las montañas. Debía ser algo hermoso. Lo único que lo separaban a aquel edificio y a él, era el hecho de su situación económica y una avenida. Entonces un señor llegó en un auto elegante y le indicó a la persona que acomodaba los vehículos que tuviera cuidado con el coche, con una voz amable. Y antes de darle las llaves escucharon una ventana romperse y a algún desdichado caer desde un 4º piso. Su cabeza rebotó en el automóvil del pobre hombre y cayó violentamente al pavimento. Se oyeron gritos ajenos de señoras que presenciaron tan atroz aterrizaje. El chico, bastante impactado, llamó a una ambulancia. Se acercó al chico y pudo notar que el pecho de esa pobre alma estaba atravesado con algo circular casi perfecto, justo en medio de su torso. Llegaron los paramédicos y recogieron al chico en una camilla, y el joven subió de igual forma a la ambulancia. Uno de aquellos sujetos que recogieron al joven lo miró a los ojos y le hizo un movimiento negativo con la cabeza. El chico intentó contener las lágrimas, aunque ya lo sabía, lo supo en cuanto lo vio. Danny no sobreviviría, pero su mejor amigo se quedaría hasta el final con él. Hasta la fecha, Lisa no ha podido recuperarse de aquel suceso, y aún así, cuenta su versión de la historia con valentía, pero acompañada de soledad y lágrimas en los ojos, agregando también que, una vez al año, recibe una llamada de un número desconocido, siempre diferente, pero quien le habla es su novio, con simples pero perturbadoras palabras. Lisa, ayúdame, algo me observa desde el cuarto. Es normal que a cierta edad temprana, las personas desarrollen un temor irrazonable a la oscuridad. Esto tiene una explicación científica tan sencilla, como el proceso del eterno ciclo del agua. En nuestros genes, residen todavía, los instintos básicos de nuestros ancestros, cuyos comportamientos animales los mantenían encadenados al pavor que genera el escuchar el simple y llano susurrar de las hojas de un arbusto moverse, pero en las horas donde la luz del sol era ya ausente, y miles de criaturas de la noche estaban al acecho. Común para una especie que acostumbraba a cazar a la luz del día, y se ocultaba en cavernas cuando la luna se alzaba en el estrellado cielo negro. El temor a la oscuridad se genera en nuestro subconsciente como la necesidad de alimentarnos, entretenernos, dormir, reproducirnos o expulsar nuestros desechos. La diferencia de esta necesidad, de aquellas en el que el ser humano convive sin problemas, incluso siendo tan civilizado, es el mantenernos a salvo de algo que no podemos ver, que no sabemos si está presente, pero una vocecilla en nuestra cabeza nos dice que está ahí, y se irá hasta que la luz lo haga esfumarse como arena en el viento. Ahora, les sonará ridículo y gracioso lo que, a mi parecer, es una gran excepción. Sí, le tenía miedo a la luz cuando era niño. Antes, al igual que muchos que están leyendo esto, solía no sentirme a gusto en los entornos oscuros de mi propia casa y habitación. Cuando terminaba de ir a la nevera para robar un bocadillo, y la cerraba, clausurando toda fuente de iluminación, salía a correr directo a la puerta de mi cuarto, y apresurándome a presionar el interruptor del bombillo eléctrico.
Tenía antes una pequeña lámpara de luz de noche con forma de estrella fugaz, y era mi heroína contra los monstruos y entes de la penumbra. Hasta que, cierto día, comencé a temer de lo que podía salir a flote, sin necesidad en la oscuridad para que fuese invocado. Un día como cualquier otro, y perdónenme si empiezo con el cliché de esta clase de relatos. Había anochecido y me preparaba para dormir. No recuerdo qué edad tenía, tal vez, 6 años. 9 a lo mucho. Me dirigí a mi cuarto luego que mis padres me desearan las buenas noches, y como era usual de mi temor, tenía la luz de mi cuarto aún brillando. Mis padres podrían sospechar que seguía despierto, y por eso encendí mi lamparita de noche para apagar después el foco de mi cuarto. Con la luz presente, no habría nada que me pudiera dañar, mucho menos desear como víctima. Así que me metí entre las sábanas, tranquilo y seguro de que sería otra noche en la que dormiría plácidamente, como todo niño debería. ¿Pero qué me había hecho creer semejante ilusión? Me dormí, y mi luz de noche era tenue. No se llegaría a distinguir por la ranura de espacio que había debajo de mi puerta un pequeñísimo atisbo de iluminación. No obstante, en ese momento tuve incomodidades para conciliar el sueño. Me movía a cada lado de la cama, me arropaba en todas las direcciones, hasta tapando completamente mi cabeza. Sentía la piel blanda y que me picaba por todos lados, pero no me decidí por realmente intentar de levantar hasta que el sudor pasaba como cubos de hielo, derritiéndose al deslizarse por mi frente. De pronto, cambié de dirección, acostado boca abajo, mirando a la dirección de mi armario, con los ojos aún cerrados por el repentino despertar. Cuando los abrí, lo vi. Vi, lo que fuera que haya sido eso, que parecía observarme. Estoy seguro, que para este entonces, muchos dirán que lo que me ocurrió fue simplemente parálisis del sueño. Y la explicación más lógica, es que lo que vi fue una imagen creada por mí asustadamente, después de tan fantasiosa escena. Lo cierto es, sin embargo, que les puedo asegurar, que no imaginé nada. En la luz, lo podía ver claramente. Alto, pálido, sin boca, con ojos profundos color negro, la piel arrugada como un pedazo de carne frita, y un poco de vello en algunas partes como los lados del cuello, brazos y piernas. Me estaba mirando fijamente, con la atención que un niño puede darle a una barra de chocolate marca Wonka, y comenzaba a tentarse por ella, aunque ciertamente, el niño no tenía ni 5 centavos para comprar la media de la barra. Así, yo describiría el suceso. Dios, es que era repugnante. Parecía incluso algo sacado de alguna de las esculturas de H.R. Giger, pero sin llegarse a parecer al xenomorfo. Aunque, no estaba muerto, y me seguiré acordando de ello, porque en su momento era mi máxima prioridad. Si sigo vivo, es porque pareció pensar que seguía dormido, y no le podía ver. Solo Dios sabe qué hubiera pasado si me hubiera quitado la manta de encima esa noche. Seguramente ese bastardo me habría destrozado y descuartizado con sus manos sin sumo esfuerzo, dejando rastros de sangre en las 4 paredes y techo de mi cuarto, mientras dejaba atrás los remanentes de mi cerebro como carne molida y mis huesos como mondadientes quebrados. Entonces, me sentí angustiado, aunque no dejaría que ese monstruo supiera mi estado actual. Me aferré a las sábanas y cerré los ojos, rogando por que se fuera. La sábana era lo único que parecía protegerme. Porque la luz, más bien ni le generaba molestia. Me había traicionado, y lo único que me quedaba era que se marchara. Hasta que, por fin, se fue. Luego de aquello, intenté dormir toda esa noche, mas no lo logré. No le conté a mis padres en ese momento, porque pensarían que se trataba de una pesadilla típica de un niño con pavor a la oscuridad, que realmente comenzaría a temerle a la luz, y porque no sentía que había necesidad de mencionarlo. Siendo honesto, ¿quién le creería a un niño de 9 años que dice haber visto un monstruo en la luz? Hasta los psicólogos tomarían aquello como una excelente razón de mandar al niño a un manicomio. A la noche siguiente, ocurrió algo similar, pero esta vez con el bombillo. Pensé que mi lámpara nocturna era la fuente de malas energías, como un matamoscas invocando a una bandada de sanguinarias polillas, que en vez de acercarse a la trampa, terminarían volando cerca de ella, adorándola como una deidad. Entonces, decidí dormir esta vez en la luz encendida a máximo brillo. Tuve que esperar a que mis padres durmieran, pues no quería que apagaran la luz sin previo aviso mientras dormía. En efecto, encendí la luz y me deslicé hacia los cómodos aposentos de mi cama, debajo de mi acolchada sábana. Me dormí, y pude mantener el sueño con más control a diferencia de la noche anterior. A pesar de ello, parecía eso no ser suficiente. Empecé a despertarme abruptamente luego de sentir cosquilleos raros en mi cuerpo. Pero no era la sensación de picor por la incomodidad. No.
Se sentía como han alguna vez tenido en mano una lagartija o gusanos de tierra. Se sienten gelatinosos o como plástico muy suave y flexible en tus palmas. Así se sentía mi cuerpo en ese entonces. Pero no fue una vez. Ni dos, mucho menos tres. Fueron cientos de veces y en distintas direcciones de mi cuerpo. Era como una multitud de brazos de pulpo acariciando toda mi fisionomía, como un gato saboreando la mano de su amo para proceder a morderla y comprobar qué sabor tiene. Luego me acordé de mi perro, que solía lamerme la cara, la mano o la planta del pie para que jugara con él. Aún así mi perro podría lamerme en todas las partes de mi cuerpo. ¿A la vez? Definitivamente no era mi amigo peludo. Era como si un gracioso hubiera tirado un pulpo de un estanque a mi cama para ver la reacción que tenía. Estaba molesto, por lo que cometí un error muy grave. Me levanté de manera repentina, y me encontré, cara a cara, con un ser gordísimo. No tenía cabeza, piernas o alguna característica que me hiciera pensar que era un humano. Pero tenía multitudes de tentáculos que parecían ser lenguas, tan largas como el aparato bucal de las mariposas o los zarcillos de algunas plantas. No tenía ojos, u oídos, o pelo, o fosas nasales. Si han jugado God of War 2, y llegaron al nivel donde te enfrentas a Cloto, que era una de las hermanas del destino, terriblemente desfigurada y con una abominable forma corpórea llena de brazos y bultos de piel llena de grasa en todo su cuerpo, ya lograrán más o menos situar cómo era. Pues, el tema es que esa cosa me envolvió con sus brazos mientras me acercaba a él. Olía muy, pero muy mal. Yo diría, que tan mal como un contenedor de basura con orina y mierda de gato. Grité y pataleé todo lo que mis energías me permitían, que en su mayoría eran absorbidas por el temor. No podía gritar en ese momento, y cuando lo intentaba, era como un nudo en la garganta, como si un payaso experto en inflar globos haya amarrado mi esófago al grado de hacerme mascullar de la manera en la que un juguete para perros lo haría. Cuando grité más fuerte, la cosa desapareció. La luz seguía encendida, y había caído al suelo. Mis padres entraron con prisa a la habitación, y al preguntarme qué era lo que me sucedía, les dije que tuve una pesadilla en donde un monstruo me comía. Ellos no podían entender cómo es que un niño podría tener sueños tan vívidos como esos, dignos de un relato de Lovecraft o de Stephen King. Al día siguiente, en mi infantilismo, pude deducir que si dormía con alguna fuente de luz encendida, esos seres intentarían tomarme como su trofeo, o mascarme como unos aros de Fruit Loops. Entonces, me acostumbré a la oscuridad de la noche, y en cuestión de un mes, ya no me sentía amenazado al pasar por los pasillos profundos de negro absoluto, para llegar a mi cama o para escabullirme en la noche para jugar videojuegos con el ruido del televisor totalmente silenciado. Es más, sonará muy edgy esto que diré, o similar a lo que diría uno de esos niños emos o góticos en Twitter que se hacen los geniales solo por decir que visten de negro y adoran la oscuridad. Pero en los entornos tenues me sentía más en calma y armonía que en un entorno lleno de luz. Las noches siguieron, y ya no temía más a la oscuridad. Había superado mi miedo por completo, lo que me parecía un logro. Sin embargo, mi miedo fue intercambiado por una aversión a dormir con la luz encendida, o quedarme mucho tiempo en entornos muy iluminados. Pero se preguntarán, ¿a qué grado? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente escalofriantes. Al punto en el que los veía en el día, a la lejanía, arriba de los edificios, dentro de las casas a oscuras, e incluso en medio de zonas a donde llega el sol. Y esto lo menciono cuando la luz estaba únicamente presente. No podía permanecer solo por mucho tiempo, o si no, se me aparecían las criaturas más indeseables, aborrecibles y grotescas del universo para comerme, alimentarse de mi temor hacia ellas o simplemente usarme, jugar con mi cobardía para su entretenimiento macabro. Parecía paradójico, que los monstruos no me persiguieran en la oscuridad, donde los verdaderos cazadores nadan, corren y vuelan. Pero, de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión, que los monstruos le temen tanto a la oscuridad como nosotros, por lo que no es difícil llegar a imaginar qué están haciendo en la luz del día. No podía quedarme en ambientes llenos de luz, y solo. Eran los requisitos indispensables para que estos malditos pudieran chupar mi alma y roer mis huesos como una rata mordiendo una tabla de madera. A la rata no le importa que esté ya seca, solo le importa morderla porque sí. Entonces, esto ha persistido desde que tengo memoria, pero desapareció cuando tuve 18 años. Muy, pero muy sospechoso. Es como si los monstruos necesitaran únicamente del miedo que sufre un niño al verlos para sobrevivir. Creo que un adulto ya es lo suficientemente fuerte como para defenderse de ciertos sucesos inexplicables.
No obstante, hasta en la misma noche, escribiendo esto, le bajo el brillo a la pantalla del portátil, solo por seguridad, incluso al celular le quito la iluminación, para salvar mi pellejo, preparado en caso de que estos monstruos vuelvan. No me considero alguien sumamente supersticioso en la fe, que destruye los males y nos protege de lo que no podemos comprender dadas las limitaciones de nuestra mente. Pero si algo puedo asegurar, y que he aprendido de esto, es en dejar de juzgar a la oscuridad, solo por ser oscura. Suena gracioso, y les doy la razón. Para mí, lo es. La oscuridad, desde ese momento, resultó ser inofensiva, y muchísimo más sobrecogedora que el elemento al que tantos defienden y relacionan con lo bueno, sagrado y puro. Actualmente soy padre de familia. Estoy orgullosamente casado con una bellísima e inteligente esposa, con la que tuve 2 hermosos hijos. Una, la mayor, y el segundo, el menor. Otra cosa que me alegro de haber aprendido, es a ser comprensible como lo fueron alguna vez mis padres, a ser amoroso y entregado a los míos sin importar que padezcan, sufran, o necesiten. Todos somos seres humanos, y todos merecemos un trato justo y digno. ¿No? Pero bueno. Creo que me siento más aliviado de redactar y por medio de esto, contarles mi experiencia. Fue como una aguja incrustada en una verruga a punto de reventar, y siento que hasta aquí dejaré todo. Muchas gracias por leer. Vaya, mi hijo pequeño suena alterado desde lo que escucho por la sala. La luz de la habitación lo está alterando y haciendo gritar del susto. Otra vez. Lo recuerdo como si fuese ayer. 5 años pasaron desde su desaparición y aún lo recuerdo. Mi hijo desde que era tan solo un bebé empezó a hablar solo, mi esposa y yo pensábamos que era algo normal así que no hicimos nada al respecto. Pasaron los años y mi hijo, Jonathan, continuaba hablando solo, jugando o hasta se quedaba encerrado en su habitación por horas, tan solo tenía 7 años cuando lo llevamos a un psicólogo infantil, mi esposa y yo estábamos preocupados por él. El psicólogo comentó que solo era una etapa de la infancia de Jonathan y que no nos preocupáramos, que solo era temporal. Por supuesto éramos padres primerizos que no sabían mucho sobre la paternidad así que estuvimos satisfechos con la opinión del psicólogo, es decir, era un profesional, ¿no? Pasaron los años, luego de que mi esposa falleciera en un trágico incidente, para resumirlo 2 idiotas drogadictos entraron a robar en una tienda, todo salió mal y mi esposa estuvo en fuego cruzado y fue herida gravemente, no se salvó, lastimosamente. El pobre de Jonathan tenía tan solo 8 años luego de presentarse en el funeral de su madre, aún recuerdo el dolor, melancolía, los llantos nocturnos reflejados por la luz de la luna y las noches en los que bebía descontroladamente. Aún así me mantuve al margen luego de un tiempo, por mi hijo, dejé todos los vicios que me arrastraron a más dolor, él era mi única motivación de seguir adelante. Pero todo comenzó a cambiar ligeramente, ahora Jonathan no salía de su habitación, ni siquiera para cenar, se la pasaba solo y encerrado en ese cuarto oscuro, tampoco se animaba a ir a la escuela, no importaba cuánto insistía él seguía ahí solo. Intenté llevarlo nuevamente al psicólogo y lo único que conseguí fue que Jonathan padecía depresión por la muerte de su madre, le creí pues no tenía más opciones, de hecho era la única opción lógica que había, nos fuimos sin más charla al respecto. Los días pasaban y mi hijo empeoraba, ahora ni siquiera los psicólogos a los que acudía me daban una razón relevante sobre el estado mental de mi hijo, un niño de solo 8 años, por las noches él venía a mi cuarto, debido a que tenía miedo de su amigo quien se enojó con él, yo solo asentía con la cabeza para que pudiera dormir una noche conmigo. De vez en cuando Jonathan sufría de pesadillas y despertaba agitado y gritando de miedo, lo cual tuve que acudir yo para calmarlo y dormirlo otra vez. Ya ni siquiera podía ir a trabajar debido al cuidado que le estaba dando a Jonathan, tampoco me daba el lujo de dormir y si me quedaba dormido solo serían por unas 2 horas o hasta 30 minutos sin tener que despertarme porque siento que alguien me vigila a mí y a mi hijo desde el oscuro rincón de la habitación, así pasamos las siguientes y agotadoras semanas. Luego se presentó lo peor, una noche desperté agitado con el corazón a 1000 por hora, un movimiento brusco me había obligado a abrir los ojos por un segundo, en ese lapso de tiempo me percaté de que mi hijo desapareció de la habitación. Me levanté rápidamente de mi cama, rezando porque estuviera en alguna parte de la casa, busqué y busqué pero nada, mi hijo se esfumó como polvo a una corriente de aire. Los vecinos se percataron de mis gritos de desesperación y llamaron a la policía, los cuales dentro de unos minutos llegaron y comenzaron a buscar a mi hijo, lo que fue una búsqueda local, se volvió una búsqueda completa por toda la ciudad.
Tardaron 3 días pero no hallaron rastro de él, nada. Aún sigo pensando que el causante de la desaparición de mi hijo es esa criatura que me observaba a mí y a mi hijo por las noches esperando al momento de llevárselo, me distraje y se fue con lo que sea que fuera eso. El amigo imaginario de mi hijo provocó su desaparición, yo lo sé, yo lo provoqué por mi estupidez, de no creer en lo que decía y no puedo vivir con eso, pronto los veré a todos. O no, pues no sé si después de esto vaya a ir al cielo, pero vale la pena intentarlo.